Algunos datos sobre los venezolanos rescatados recientemente de El Salvador. 1. Más del 75% de los 252 venezolanos no posee antecedentes penales de ningún tipo, ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, ni en El Salvador. De hecho, medios norteamericanos como el New York Times lo confirmaron. Lo cual la narrativa de que se trata de miembros de un supuesto grupo criminal conocido como el Tren de Aragua, es falsa. 2. Del restante 25, lo cual equivaldría a poco más de 60 personas, habrían cometido infracciones menores. 3. Solo 6 de los venezolanos rescatados poseen registros de delitos graves en Venezuela. Algunos de ellos ya han sido notificados de que se encuentran solicitados por la Interpol y el gobierno venezolano realiza las diligencias del caso. 4. Ninguno de ellos fue sometido a tribunales en Estados Unidos, por lo tanto, no existe constancia de delitos en ese país. 5. Pero además, existe un número de los rescatados que jamás ingresaron a Estados Unidos, simplemente se entregaron a las autoridades migratorias una vez cruzada la frontera, al notar la cacería desatada por el gobierno norteamericano contra los venezolanos. No tenías ningún tipo de opción, no tenías nada, te obligaban a que dijeras que eras un perseguido político para dejarte entrar al país y darte tu asilo. Te dicen eso, te meten eso en la mente cuando tú das tu declaración que eres un perseguido político porque el país está en crisis. Después que tú das tu testimonio, te agarran y te encierran en migración 6 meses, 180 días y luego te mandan al SECOP directo. Nunca te dejaron entrar. Hubieron personas que tienen casi 2 años encerradas después que dieron su testimonio. 6. El envío de estos connacionales a El Salvador constituye un grave delito, ya que tanto el gobierno de Trump, ejecutor de la medida, como Bukele, receptor de los migrantes y carcelero al servicio del gobierno norteamericano, violaron la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, solo por citar jurisprudencia que ha sido utilizada por los propios norteamericanos para justificar su intervención en terceros países en oportunidades anteriores. 7. La estancia en El Salvador también constituye un delito, ya que el gobierno de Bukele jamás envió datos ni expedientes judiciales de ninguno de los detenidos, amén de que ninguno de ellos había transgredido la ley en ese país centroamericano. 8. Un sector de la oposición extremista encabezado por María Corina Machado no solo apoyó abiertamente esta aberrante medida. Mejor que se vayan a El Salvador a esos cárceles en vez de Venezuela. Absolutamente. Yo creo que esta es una propuesta muy poderosa que ha formulado en conjunto el presidente de El Salvador y el secretario de Estado. Quedando nuevamente como simples defensores de las tropelías del gobierno norteamericano y avalando una medida abierta y descaradamente antivenezolana. Pero además en este episodio del rescate de este grupo de personas, nuevamente fueron ninguneados por sus dueños norteamericanos, ya que no fueron tomados en cuenta para las conversaciones que fueron sostenidas directamente entre el gobierno de Nicolás Maduro y el de Donald Trump, y que culminó con la repatriación de los connacionales, la entrega de 10 terroristas norteamericanos y la sustitución de medidas judiciales para algunos dirigentes políticos venezolanos. Algo parecido sucedió con el gobierno salvadoreño. Bukele quedó como un simple carcelero al servicio de un gobierno racista, abusivo y tóxicamente anti-latinoamericano. Pero las conversaciones y negociaciones solamente fueron con los Estados Unidos de América, con el gobierno de los Estados Unidos de América. Jamás, ni remotamente nos pasó por la cabeza hablar con el payaso. Nosotros jamás ni hablamos, ni estuvimos de acuerdo en tener ningún tipo de conversación, porque sabíamos que Bukele lo que era un payaso, lo que era el mandadero de quienes habían dispuesto ese campo, la presencia de venezolanos en ese campo de concentración. Este sector de la oposición, supuestamente venezolana, que no cuenta con gran respaldo dentro del país, pero sí con una gran proyección mediática, vuelve a mostrarse vergonzosamente dócil ante los abusos del gobierno norteamericano contra Venezuela. Una cosa que muchas personas tenemos que entender es que antes queríamos una intervención. No, sí, que venga el gobierno de Estados Unidos. ¿Tú lo pensaste en alguna vez? Yo lo llegué a pensar en una vez. Yo soy un chamito también. Yo apenas estoy viviendo la vida. Y tenía ese mojón mental, como le llamamos criollamente nosotros. Y te das de cuenta que ese país no quiere a nadie. Simplemente con lo que hizo Trump. ¿Quiere algún migrante? Va a abogar por ti, va a abogar por nadie, Él no se quiere ni él mismo.